Bien, dice la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judá y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Padre celestial, en esta hermosa hora te doy muchas gracias, Señor, porque nos permites el privilegio y la oportunidad de poder, Señor, estar en tu casa para poder alabarte y bendecir tu nombre. En esta hora, Señor, yo te ruego que por favor hables a mi vida, habla a la vida de tu iglesia, Señor. Ellos no están aquí, Señor, para escuchar mi historia, para escuchar mi vida. Ellos están aquí porque quieren escuchar tu palabra. Así que, Señor, a donde tu iglesia se encuentre, tanto la presencial como tu iglesia virtual, Señor, háblanos a todos al corazón. Si hay necesidad, Señor, exhórtanos, consuélanos y edifícanos para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Ok, ocupe su lugar, por favor. Dame de beber, Jesús le dijo a la mujer samaritana. Los samaritanos era una mezcla de gentiles y judíos. Es decir, algunos judíos que habían sido esparcidos, que se habían ido de su tierra, procrearon hijos, familia, con pueblo gentil, cosa que estaba prohibida para el judío. Amén, iglesia. Yo necesito que entendamos esto, porque si no luego leemos samaritanos. Samaritanos, ¿quiénes son samaritanos? Algunos eran también de cualquier etnia, llámese musulmán, árabe, llámese de cualquier otro país, Galacia, no sé. Los judíos, cuando se esparcieron, procrearon familia. Y esta familia, la mezcla de judíos y gentiles, se les llamó los samaritanos, porque al final de cuentas fueron a habitar a Samaria. De ahí es que se les da el nombre también, samaritanos. Pero la historia nos presenta a un judío llamado Jesús y a una samaritana de la cual la Biblia no da el nombre, pero da mucha información de ella. Por ejemplo, que tenía ¿cuántos maridos? 5. Y el que ahora tienes, ya le querían cargar otro difuntito, ¿verdad? 6. Fíjese nada más, llevaba media docenita esta doña. Dicen los tabasqueños, doña, ¿verdad? Esta doña llevaba media docenita. Además de ser samaritana, era pecadora. Visto estaba ya. Sin embargo, Jesús le dice: mujer, dame de beber. El agua es un elemento vital para el ser humano. Nuestro cuerpo está constituido, escuche bien, con aproximadamente el 70% de agua, por lo que sin ella no podemos vivir. Dicen que estamos formados, nuestro cuerpo está formado con el 70%. Hay quienes dicen que el 80%, pero bueno, algunos investigadores han llegado a decir que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Así que a los gorditos, a ver cuántos estamos gorditos. Ya estoy gordito y no me da pena. Me da cansancio, pero no pena.
Porque entonces los gorditos no estamos gorditos, estamos inundados de felicidad, de gozo. Porque Cristo nos ama también. Amén. Así como ama a los delgaditos, nos ama a nosotros los gorditos, porque Dios es bueno y Dios es amor. Así que aproximadamente el 70% de agua, por lo que sin ella nos es difícil sobrevivir. Los profesionales en la salud recomiendan tomar por lo menos 8 vasos de agua diarios para mantenernos saludables. ¿Cuántos vasos de agua tomamos? A veces hasta el agua se nos olvida, pura coca. Pero acuérdense que somos 70% agua, no 70% coca. Necesitamos tomar agua, según los expertos, 8 vasos para mantener nuestro cuerpo bien hidratado. El ser humano puede soportar varios días sin comer, e inclusive se habla de 30 días hasta sin comer. Pero no resiste mucho sin tomar, ¿qué cosa? Agua. Dios nos regaló este precioso líquido del cual depende nuestra vida. Aunque ya hemos mencionado que el agua es esencial para la vida del ser humano, en la Biblia encontramos la historia que habla del agua de vida, que sacia por completo, que llena, que satisface, que mitiga la sed. Y no se requiere volverla a tomar, pues tomando de ella, la Biblia dice, no tendremos más sed. De lo contrario, si tomamos agua de vida eterna, el Señor promete saciarnos. Amén, iglesia. Así que quiero considerar algunas frases de lo que leímos. Por ejemplo, el versículo 4 dice, de lo que leímos dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Puede repetir eso conmigo, por favor? A ver otra vez. Van las preguntas. ¿A quién le era necesario pasar por dónde? Por Samaria. Ok. Le era necesario pasar por Samaria. El constante acoso y persecución de los fariseos hacia Jesús y sus discípulos hizo que, estando en Judea, se fuera a Galilea por precaución. Usted sabe, Jesús iba a una ciudad, amados hermanos. Sin embargo, por precaución, Jesús tuvo que rodear y entonces tuvo que pasar. Por eso es que dice, y le era necesario, por 2 razones. Número 1, le era necesario porque los fariseos lo acosaban. Porque los fariseos buscaban momento para estarlo perturbando. Y claro, Dios es amor. Pero llega el momento en que después de que están a uno muele y muele y muele, uno dice, bueno, ya, por favor, déjenme descansar tantito. ¿No es así, iglesia? Y Jesús decide irse por Samaria. Así que le era necesario, número 1, porque los fariseos lo acosaban, lo emboscaban, lo esperaban para maltratarlo. Y número 2, le era necesario pasar por Judea porque Jesús nunca se encuentra con alguien por casualidad. Amén, iglesia. Siempre que Jesús va al encuentro de alguien, no lo hace por casualidad, así de que, ay, mira, sin querer nos encontramos. Mira, sin querer te vi. No. Siempre que Jesús va al encuentro de alguien, Jesús lo hace con toda la buena
intención. ¿Y por qué Jesús tenía la intención de pasar por Samaria? Porque Jesús sabía que en esa región había una mujer que necesitaba el perdón de sus pecados. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Yo no sé cuando Cristo te salvó por dónde tuvo que pasar el Señor. Yo no sé por dónde. Yo escuchaba a un hermano que decía, a mí el Señor, escuche lo que le voy a decir y tómelo en el mejor de los sentidos. A mí el Señor, dijo el hermano, me salvó en la cantina. Y yo dije, santo Dios, no me digas que Jesús tuvo que entrar a la cantina. Y él me dijo, no, quizá no entró, quizá sí, no sé. Pero Jesús me sacó de la cantina. Allí conocí al Señor, dijo él. Yo le dije, oye, lo que estás diciendo es una blasfemia. Y dijo, no, yo lo conocí allí. Porque cuando yo entré y empecé a pedir para tomar, entonces el cantinero me dijo, ya no tomes, te estás acabando. Te estás matando a tu familia. Y él le dijo, el hermano le dijo, bueno, ¿y a ti qué te interesa? A mí dame porque yo te pago. Y el hermano le dijo, ¿qué te parece, muchacho? Este día te doy todo gratis, pero mañana me acompañas a una iglesia evangélica donde a mí también me invitaron. Así que ambos al otro día, el borrachín ya medio consciente, se quedó de ver con él y fueron a una iglesia. Y el borrachín dice, y ahí el Señor me salvó de mis pecados. Amén, iglesia. ¿Por dónde tuvo que ir el Señor para buscarte? A la calle, al trabajo, a la escuela, en el negocio, en el hospital, en la cárcel. ¿A dónde el Señor tuvo que haber ido para tener un encuentro contigo? Y no lo tuvo por casualidad, lo tuvo porque te ama, lo tuvo porque te buscaba, lo tuvo porque deseaba amarte y perdonar tus pecados. Nadie te ama como Jesús te ama, iglesia. Nadie. Así que es necesario que le digamos al Señor, Señor, gracias por irme a buscar. Nosotros no lo buscamos, Él nos encontró, alabado sea su nombre. El hombre por naturaleza no tiene, oiga usted, el interés de conocer a Jesús. El hombre por naturaleza, la naturaleza del ser humano es pecar. La naturaleza del ser humano es pecar y pecar y pecar y pecar. Esa es la naturaleza del ser humano. Así que con esa naturaleza no tenemos ganas de ir a Jesús. Pero Jesús viene y nos busca, nos encuentra, nos lava, nos perdona y nos hace hijos e hijas para gloria de su nombre. Hizo que estando en Judea se fuera a Galilea el Señor. De Judea hacia Galilea, el camino más cercano era pasar por Samaria. Pero la enemistad que había entre judíos y gentiles hacía que los judíos evitaran pasar por Samaria, dando un rodeo por el valle del Jordán. Pero Jesús decide no irse por el valle del Jordán. Jesús decide atravesar, oiga usted, aún arriesgando su propia vida, decide pasar en medio de Samaria. Te quiero decir algo, iglesia, porque cuando Jesús pone sus ojos sobre ti, no importa por dónde tendrá que pasar el maestro, te va a encontrar, te va a encontrar. Aquellos que dicen, hace años escuché la palabra de Dios, hace años me hablaron del Señor y se fueron al mundo, tarde o temprano regresan al camino del Señor, tarde o temprano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ha sembrado en nosotros una semilla. Y tarde o temprano esa semilla va a crecer,
va a convertirse en una plantita, va a convertirse en un árbol, y el árbol tiene necesidad ¿de qué? De agua. Y cuando ese árbol crece, nosotros, llamado evangelio, conocimiento de la palabra, comenzamos a tener esa comezón de hace años me hablaron, cómo me gustaría volver a ir, cómo me gustaría, o escuchan una alabanza o escuchan un mensaje y dicen, parece que Dios me habló, porque su vida tiene sed del agua de vida eterna. Jesús nunca quitará su dedo de tu vida. Si tú ya escuchaste una vez la palabra de Dios, créeme que tarde o temprano vendrás a los pies de Jesucristo. Hermana, hermano, que tienes familia que no ha creído en Cristo. Hermano, hermana, que tienes hijos no convertidos, pero que han escuchado la palabra. Hermana, hermano, que tienes esposo o esposa no convertidos, pero que han escuchado la palabra. Tienes algún amigo que le has compartido la palabra y te aborreció y te dijo que no quiere saber nada. Créeme que tarde o temprano esa palabra, dice el Señor, no volverá, ¿qué cosa? No volverá vacía. Hará lo que tiene que hacer. Alabado sea el Señor. Y el Señor dijo, yo tengo que pasar por Samaria. Y se encontró con esta mujer. Era la hora sexta. Esto es la hora sexta. ¿A qué hora serían? A ver, vamos a hacer cuenta. Sí, las 12. Sí, ¿verdad? Sí. La hora novena serían las. A ver, vamos a hacer cuenta. Si en el oriente el día comienza a las 6 de la mañana, las 6 de la mañana es la hora primera. Entonces, dice la Biblia que era la hora ¿qué? La hora sexta. Así que ¿a qué horas eran? Era mediodía. Era mediodía. Le voy a decir algo. Jesús lo tenía todo planeado. A esa hora, las mujeres de mala reputación, las mujeres que tenían más de un marido, no acostumbraban a ir al pozo. No era la hora en que ella estuviera ahí. Era la hora en que la familia iba a sacar agua, por lo tanto esa mujer iba a ser apedreada si era sorprendida ahí. Pero se encontró con aquel que puede perdonar los pecados del mundo. Y Jesús no la condenó, sino le dijo, mujer, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él. ¿Y él qué cosa? Y él te daría agua que salta para vida eterna. ¿Qué nos muestra con esto el Señor? Nos está mostrando, iglesia, que no importa que tan grande sea tu pecado, que no importa que tan grande sea la mancha que esté en nuestro corazón, que no importa que tan grande pecado hayamos cometido en el pasado, no importa nada del pecado que hayas cometido ayer, antier o hace años. Si vienes a Cristo, también te dará de beber agua que salta para vida eterna. Créeme, tarde o temprano tu familia conocerá al Señor. Tu familia vendrá al Señor. Quizá ya no te toque verlo, pero dice el Señor Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa del Señor y lo que Él promete, lo cumple. Veamos una segunda parte. Ya vimos que le era necesario pasar por Samaria por dos razones. Uno, le era necesario pasar por Samaria porque, oiga usted, los judíos, los fariseos lo acosaban. Así que Jesús decide no irse por el valle del Jordán, sino decide pasar por Samaria. Jesús dijo, por Samaria no me voy a encontrar a ningún judío, a ningún fariseo, porque para que los judíos entraran ahí, oiga usted, era contaminarse. Así que Jesús dijo, este camino está libre de fariseos, está libre de judíos. Sin embargo, hay alguien que necesita perdón de sus pecados. Y número dos, pasó por allí porque había una gran necesidad.
Segundo comentario. San Juan capítulo 4 versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así al pozo. Era como la hora sexta. Entendamos esto: Jesús tenía sed. Luego de llevar un rato caminando, horas, imagínense ir cruzando parte. Samaria se encontraba a la orilla del desierto. Samaria se encontraba en una de las partes más calurosas. Y la Biblia dice que ya era casi mediodía cuando Jesús llegó a Samaria. Así que imagínense, Jesús no iba en su auto, Jesús no iba en una limusina con el clima, ¿verdad? Hoy día nosotros, oiga usted, decimos que sufrimos. Es que fui a tal lugar, como ahora que fuimos a Chiapas. Oiga, hacía un calor que parecía la antesala del infierno. Pero lo solucionamos, ¿sabe cómo? Prendiendo el clima. ¡Uy, qué rico se sentía! Yo veía a la gente abajo cómo iba soplándose y tomando de todo para que se controlara. Nosotros íbamos felices. No así Jesús. Jesús no iba en un auto. Jesús no iba en un coche como para que pusiera su clima. Jesús iba caminando. Mediodía, el peso del calor. Oiga, no había lugar donde él pudiera tomar un vaso con agua. Así que, arriesgándose del todo, Jesús decide llegar al pozo de Jacob y se sienta. La Biblia dice que estaba cansado. Muchas personas creen que aunque Jesús se hizo hombre, él tenía poderes sobrenaturales. Muchos creen que porque era el Hijo de Dios, oiga usted, encarnado, Jesús decía: no voy a tener cansancio, y no tenía cansancio. No voy a tener sed, y no tenía sed. No voy a tener sueño, y no tenía sueño. La Biblia dice que fue humano y padeció, oiga usted, como nosotros. Por eso dice el libro de la epístola a los Hebreos que tenemos un gran sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros. ¿Y sabe por qué sabe compadecerse de nosotros? Porque sufrió lo que nosotros estamos sufriendo. Así que nadie sorprende al Señor diciéndole: es que tú no sabes lo que estoy viviendo, es que tú no me entiendes. Jesús dice: te entiendo perfectamente, porque fui humano. Jesús no tenía ningún poder sobrenatural, o al menos nunca quiso hacer uso de él el Señor. Oiga usted, reaccionó, se comportó como todo un humano, como todo un ser humano. Por eso la Biblia dice que se quedaba dormido. Por eso dice la Biblia que decidía descansar. Por eso dice la Biblia que tenía sed, que tuvo hambre, porque fue humano. Quiero decirle algo: Jesús sentía las mismas necesidades de un ser humano. Cristo Jesús se hizo 100% hombre. Sufría de las mismas necesidades que cualquier otra persona. Sintió sed, se cansó, se agotó, tenía sueño. Al venir a esta tierra el Señor, al ir, oiga usted, a Samaria, nos cuenta la Biblia una grande realidad. Asumió la vida del hombre, debía vivir como tal. Los milagros y hechos maravillosos en su vida en esta tierra fueron realizados por el poder de Dios. Acuérdese que siempre que el Señor hacía un milagro, oraba al Padre Celestial. Amén. Así que Jesús nunca de sí mismo dijo: con mi poder. No, sino que oraba al Padre, dependía del Padre. Y eso nos enseña algo a nosotros, que también nosotros, hermanos, en nuestras necesidades, en nuestras enfermedades, en nuestras angustias, debemos depender de Dios que hizo los cielos y la tierra.
no de nuestro poder, no de nuestro dinero, no de nuestro conocimiento. Nada de esto sirve, oiga usted, cuando el hombre está en una necesidad. Solo el poder de Dios puede intervenir en favor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Dame de beber. Jesús tenía sed, pero más allá de eso, tenía una obra por hacer. Vemos a Jesús también en la cruz del Calvario decir qué cosa: tengo sed. A ver, ¿qué dijo el Señor? Tengo sed. Sed. Dos interpretaciones de esa palabra: sed de tomar agua, sed de mitigar su sed humana, pero también tenía sed de salvar al mundo entero de sus pecados. Así que a la mujer le dice: dame de beber, tengo sed. Pero la mujer pensaba que le pedía exclusivamente agua líquida para saciar esa sed humana. Pero Jesús le estaba diciendo: tengo sed, mujer, tengo sed de que tú te acerques y conozcas el poder salvador del Dios Todopoderoso. Esa sed el Señor la sigue teniendo hasta el día de hoy. Esa sed hasta el día de hoy la sigue teniendo. ¿Cuál sed? De salvar al mundo. Tengo sed de salvar al mundo. Tengo sed. Por eso es que, amados hermanos, la palabra del Señor dice que el evangelio será predicado hasta el fin, hasta el último rincón del mundo. Porque la sed de salvación que tiene el Señor no se sacia, no se detiene, oiga usted, hasta no ver al ser humano venir a los pies de Jesucristo. Bendigo a Dios porque en esta ocasión que viajé al estado de Chiapas, en la noche de campaña, yo le oraba al Señor y le decía: Señor, permite que esta gente pueda conocerte. Permite que esta gente pueda entregar su vida a ti, Señor. Estaba el terreno donde se hizo la campaña y alrededor había mucha gente inconversa, algunos tomando, otros fumando, algunos, oiga usted, en pandillita, estaban reunidos afuera. Y bendigo a Dios porque cuando se hizo el llamamiento para que las personas pudieran entregar su vida al Señor, bendigo a Dios porque yo veía a la gente entrar de afuera hacia adentro. Venían, postraban sus rodillas. A muchos de ellos todavía logré verlos, oiga usted, con el crucifijo. Los logré ver a uno de ellos con la botella en la mano. Y yo decía: algo el Señor va a hacer en esta noche. Y es que el Señor todos los días tiene sed. Sed de que el mundo le conozca. Sed de que el mundo venga al conocimiento de Él. Así que, iglesia, por lo menos dos cosas quisimos ver en esta noche. Le era necesario pasar por Samaria. Número uno, para evitar el acoso de los judíos. Y número dos, porque Jesús tenía una intención. ¿Cuál era esa intención? Que la mujer, aquella mujer pecadora, conociera a la fuente de vida eterna. Y segundo, la expresión de Jesús cuando Él pide agua nos muestra que tenía sed. Dos interpretaciones: sed física, para demostrarnos que Él era humano, fue humano, se vistió de carne, sangre y huesos. Y segunda interpretación, la interpretación divina: tengo sed de salvar al mundo entero. ¿Y qué cree, iglesia? Usted y yo somos los responsables de llevar esta agua a todos los sedientos.
usted y yo somos los responsables. Dios pudo enviar a sus ángeles. ¿A poco cree que Dios no puede decirle a 2 ángeles bajen y evangelicen? Yo me imagino que millones de personas se convertirían, ¿no es así? Con un solo ángel predicando, haciendo milagros y prodigios. Yo me imagino que ese ángel, si recorriera país por país, se hiciera campañas, cruzadas, yo me imagino que la gente no cabría en los estadios. Si un ángel viniera a predicar. Pero ¿qué cree, hermano? Jesús le escogió a usted y me escogió a mí para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Llevémosle esa agua a la gente. Invitémosle a beber del agua que salta para vida eterna. ¿Cuánta gente está sedienta? Lo vemos y lo escuchamos todos los días. Gente que amaneció colgada, gente que amaneció, y a usted, despedazada, gente que amaneció bajo un puente durmiendo, gente que no tiene que comer. Y sin embargo nosotros, los cristianos, los que tenemos el agua, nos hemos dormido, iglesia. Nos hemos dormido. Por eso Jesús hizo una encomienda: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que es tu responsabilidad. Los ángeles serán muy divinos, serán muy hermosos, pero ¿sabe qué, iglesia? Ellos no saben, no han experimentado lo que es el perdón de los pecados. Cristo no murió por los ángeles, Cristo no murió por los arcángeles, Cristo no murió por los serafines, Cristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ahora que le hemos conocido, nos dice: vayan pues y prediquen. No tengan miedo, no se fijen de quién o a quién le van a predicar. Prediquen la palabra. Jesús corría riesgo en Samaria. La gente lo podía haber sacado a pedradas. La gente lo pudo haber corrido, y a usted, a patadas si usted quiere. Pero había una alma que necesitaba conocer a Jesús. Muchas de las veces nosotros no queremos entrar a una casa porque decimos: no, es que quién sabe qué me vaya a decir el Señor. Y si se enoja, y si no me acepta, ve y predica. Cuéntales las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Póngase de pie, iglesia. Quiero dejar el lugar a mi hermano Paquito, que él ore por el mensaje, y asimismo ore por las peticiones. Iglesia, vayamos por el mundo, vayamos por la calle, por la colonia, y demos testimonio de que Cristo salva. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo le decimos a nuestro pastor? Que Dios le bendiga. Hermano, le invito a cerrar sus ojos en esta noche y le damos gracias a Dios por esta hermosa semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones. Bendito Dios y buen Padre que estás en el reino de los cielos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esas palabras de aliento, esas palabras de corrección a mi vida, Señor. Gracias, Padre bendito, porque a pesar de no ser digno, tú siempre estás ahí hablándome una y otra vez, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has hablado con palabras suaves, con palabras de amor, Señor. Pero llegará el momento en el cual tu ira, Señor, será sobre el pecado, Padre bendito. Ayúdanos a depender cada día más de ti, Señor. En aquel que ha muerto por mí en la cruz del Calvario, Señor,
Gracias porque no siendo dignos de esa preciosa sangre, la has derramado en mi vida para perdón de mis pecados. Ahora, Señor, te pido, Padre Santo, en esta hora, en esta noche, que así como el pastor ha sembrado, Señor, esa semilla, tú seas el que la haga crecer en mi corazón y en mi vida, de modo que no solo sea un hacedor de tu palabra, no sea un solo oidor, sino hacedor de tu palabra en todo tiempo. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesucristo, aquel nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te lo pido, Señor, en esta noche, obra grandemente en la vida de tus hijos en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.